Edición más de su programa Mano a Mano, bueno, a nombre de un servidor, Cristian Ramírez, Socceradictos le da la más cordial bienvenida. Vamos a platicar con un chico mexicano, una promesa relevante, muy importante dentro del mundo del taekwondo. Vamos a platicar con César Rodríguez, un chico que compite en la división de los 54 y 58 kilogramos efectivamente, y al cual saludamos con mucho afecto. Ya está por aquí, vamos a saludarlo y hacemos la misión de vida. Un gusto que estén con nosotros. Acercándose esta tarde la plática con los atletas mexicanos de combate, una historia de contacto, una historia de disciplina, una historia con César Rodríguez, al cual saludamos con muchísimo gusto. Listo. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Cristian Ramírez. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. ¿Y usted se escucha bastante bien o no? Te escucho bien, César. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Es un placer enorme que nos puedas acompañar. En esta parte, pues a raíz de todo lo que se ha vivido con la pandemia, es un producto de Socceradictos el acercar a los jóvenes atletas mexicanos que han dejado el nombre de México en lo más alto, y hoy toca el turno de una historia de Taekwondo, una historia muy importante, la de César Rodríguez, que está esta tarde con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer, es un honor que me hayan invitado a esta transmisión y pues también el compartir un poquito de mi historia y de lo que se está viviendo ahorita también. Así es. Esta parte del taekwondo que ha tenido mucho auge en México, muchísima historia de este deporte que comenzó siendo un deporte de exhibición, y es en el año 2000 cuando hay una medalla olímpica, la de Víctor Estrada, que le termina de dar por dar todo el auge a este deporte. Llegaron grandes exponentes, Guillermo Pérez, Iria Salazar, Oscar Salazar, María del Rosario Espinosa, y esto ha generado pues muchísimas nuevas generaciones en este fantástico deporte. En tu caso, César, ¿cómo se da tu acercamiento, tus inicios en el taekwondo? Bueno, yo lo inicié porque mi papá le gustaba el deporte y principalmente pues mi hermano fue el primero en ingresar y después mi papá dijo que yo también tenía que hacerlo porque pues quería que me distrajeran algo, que tuviera como una actividad fuera de lo que era solamente el estudio. Entonces, pues ese fue mi primer acercamiento al deporte, fue más por mi papá y bueno, al final terminé siguiendo y logrando una meta a la vez que era pues subir de cinta blanca a amarilla y así como así gradualmente hasta llegar a la cinta negra. Todo el tiempo fue como bueno, era cual sí, era que sí. Y entonces ese tipo de cosas fueron las que me fueron acercando y le fui agarrando ese cariño al deporte. Así es, esa parte es muy bonita recordar, ¿no? Los inicios, los primeros acercamientos al deporte. ¿Cómo fue, bueno, habiendo tantos deportes, cómo es que te termina por atrapar? Porque bien lo hubieses empezado a practicar y al final te puedes decantar del ejercicio del mismo, ¿no? Buscar otra alternativa. Pero ¿qué fue lo que generó el taekwondo en ti que te terminó por atrapar? Bueno, realmente el taekwondo pues es una marcialidad, afuera de lo que es la parte competitiva y deportiva, es una marcialidad, es respeto, bueno, para mí es respeto, disciplina y creo que ese tipo de cosas en un niño pues realmente no es algo que lo atraiga mucho, o sea, un niño, a mí me gustaba jugar y estar de un lado a otro corriendo, etcétera. Pero lo que me atrapó fue el respeto que había entre nosotros mismos, mis compañeros, mi profesor, y creo que eso fue lo que a mí me ganchó, el cómo se manejaban en esta disciplina las cosas, el cómo se entrenaba, cómo se hacían las cosas, cómo cada quien quería mejorar, cada quien quería superarse y todo este tipo de cosas como de superación personal a mí me atraparon desde un principio. Y es lo que termina por atrapar en esta parte del taekwondo, un deporte de bastante de respeto y bastante disciplina. César, y bueno, ya que estamos en la parte de los inicios, siempre bonito recordar la cuestión del debut. ¿Tú te recuerdas tu primer competición ya siendo parte, pues vaya, de algún representativo de tu ciudad, de alguna escuela? Tu primer combate, ¿te acuerdas los nervios? ¿Te acuerdas cómo lo viviste? Me parece que sí, y me parece que fue en Saltillo, si no mal recuerdo. Mi profesor solía hacer muchos topes con otras escuelas o torneos de los mismos profesores que estaban dentro de la asociación y este tipo de cosas pues obviamente nos ayudaba a nosotros crecer, tanto como los demás. Entonces, más o menos recuerdo cómo fueron los nervios y en ese momento mi papá fue el que
el que se aventó el viaje con mi hermano y conmigo. Y recuerdo que sí estaba muy nervioso porque no sabía cómo iban a salir las cosas, no sabía qué iba a hacer realmente, a pesar de que pues entrenaba, pateaba, pero no sabía qué me iba a salir. Entonces recuerdo que yo pateé lo que se me ocurrió. Realmente no tenía pensado qué era lo que iba a hacer. Y al final de cuentas, pues creo que gané mi primer torneo. Sí. Y pues fue divertido porque pues salieron las cosas bien. Entonces, pues para mí, o bueno, como cualquier niño, pues se alegra de haber tenido un buen resultado. Me divertí, como lo menciono, lo disfruté y yo creo que también ese tipo de cosas pues me fueron anclando como al querer competir y seguir haciéndolo. Así es, y a partir de ahí comienza todo un camino, ¿no? Eventos internacionales, pues llegaron a la universidad, llegaron campeonatos mundiales juveniles, llegaron los Juegos Centroamericanos. Vaya, empezó ahí, pues un momento importante, ¿no? ¿Quién diría que a partir de ese viaje, pues se desencadena toda esa parte? ¿Cómo es tu acercamiento y tu involucramiento ya al deporte profesional, bueno, al deporte, pues ya en búsqueda de ser representante de México y cómo viviste todo ese proceso? Porque mucha gente de repente los ve y dice, bueno, ya hay un nuevo taekwondoín, ya hay un nuevo deportista, pero en ese inter de brincar del primer combate que tú tienes a llegar a ese momento, pues se viven muchísimas cosas, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Seguramente es un proceso de muchísimos esfuerzos, pero que también hoy es digno de recordar. La verdad es que sí lo recuerdo bastante bien porque fue un camino muy largo. Recuerdo que pues no solamente fue como participar y ya estar dentro de... Eh, Hay Olimpiadas Nacionales desde que cuando eres juvenil y todo ese proceso pues yo lo hacía. Competí en Olimpiadas Nacionales, en Nacionales Juniors, que era lo que te permitía como estar con la selección, pero juvenil. Recuerdo que fue un camino muy largo. Gané las Olimpiadas Nacionales que tuve. Solamente perdí una de las 7 o 6 que participé. Este, Recuerdo que disfrutaba mucho el ganar, pero también era una presión porque el Estado contaba con la presea. Entonces, pues sí era como metértelo en la cabeza de que, bueno, están contando con mi medalla, tengo que hacerlo bien, tengo que prepararme para eso porque esperan cosas de mí. Entonces, esa era una presión extra, pero siempre trataba de disfrutarlo y siempre lo disfruté realmente, pero sí creo que este tipo de cosas que están como detrás de nunca se cuentan y son muy importantes porque eso va generando el carácter del deportista. Esto fue como yo inicié en las Olimpiadas, después los Nacionales Juniors, hasta que competí en el Campeonato del Mundo Juvenil, obtuve un buen resultado en ese Campeonato del Mundo. Yo recuerdo que pues dije, bueno, ya, ¿qué sigue? No sabía realmente qué era lo que seguía después de cada evento al que asistía. Yo solamente iba. O sea, lo disfrutaba y seguía hasta que en ese momento mi profesor Israel San Miguel me dijo que si me aventaba a participar en el Nacional de Adultos para estar dentro de la selección adulta, que era lo que pues se busca desde un principio, pero que yo no tenía muy bien como visualizado o con un concepto. Y pues afortunadamente se dio el resultado y logré quedar dentro de la selección, gané mi lugar y recuerdo que pues fue como todo muy rápido porque fue todo en ese año. Competir en el Campeonato del Mundo, competir en una Olimpiada Nacional y después en Nacional de Adultos y a fin de año ya estaba con la selección de adulta y estaba por competir un campeonato panamericano de la especialidad. Y ese campeonato iba a ser, de hecho, en Monterrey, de donde soy. Entonces, como que todo era demasiado rápido y demasiado, como, no sé, no sé, la verdad es que no lo creía y no lo veía tan de repente. Pero yo seguía entrenando, claramente, me seguía preparando y recuerdo que competí en ese campeonato panamericano de la especialidad y gané el primer lugar también. Y eso me generó 40 puntos en el ranking. Y con esos 40 puntos fue con lo que yo inicié en el ranking mundial para irme colocando y así fui creciendo y después de ese año, creo que tenía 14 15 años, pues ya no me alejé de la selección adulta. Ahí me quedé ya.
hasta la fecha. 9 años, 10 años más o menos, ¿no? Ya en la selección adulta, ya viviendo procesos que hemos dicho, competencias internacionales, y a partir de ese momento, como tú dijiste, se fueron llegando momentos de importancia a tu vida, también estos años marcados con competencias inolvidables, y todo es parte de este gran proceso. Recordamos mucho las obtenciones de las medallas a nivel mundial, 2010, las medallas en centroamericanas, pero en esa parte de ser jóvenes, digo, es muy importante recalcar la cuestión de la juventud en estos campeonatos juveniles, pues siempre dando muy buenos resultados, competitivo y combativo desde temprana edad. De esos momentos increíbles, de ese momento en específico, medallas de oro, ¿qué es lo que recuerdas, lo más especial que has vivido en esos momentos? Digo, porque cada competencia es muy distinta, obviamente por circunstancias del rival, del entorno, del ambiente, del mismo momento en el que tú llegas, pero en ese específico, la primera medalla de oro que consigues a nivel mundial, ¿cómo la recuerdas, César, a la distancia? La recuerdo, creo que fue algo, algo gracioso porque yo no sabía lo que estaba haciendo, o sí, realmente no sabía el significado del evento. Anteriormente a ese campeonato del mundo yo había quedado en segundo lugar en un campeonato panamericano, pero juvenil. Este, y sí estaba algo triste, pero feliz porque me decía a mí mismo que no era un mal resultado, o sea, era un buen resultado. Y recuerdo que mi profesora Marlene me dijo que yo no la veía contenta y yo le pregunté que por qué. Y me dijo, realmente porque esperábamos más de ti. Entonces, esto me dejó marcado, pero no como algo negativo, sino como algo positivo. O sea, porque ellos estaban viendo algo que yo no veía. Y recuerdo que para el campeonato del mundo, que era la siguiente competencia, pues dije, bueno, pues le voy a echar más ganas, lo voy a hacer mejor y voy a entrenar más. Y así lo hice hasta llegar a ese evento. Yo recuerdo que mi profesor Israel San Miguel me marcaba muy seguido y me decía que cómo me sentía, cómo estaba, cómo me estaba preparando. Y para mí era algo tan, como algo que ya había hecho mucho, tanto tiempo que realmente no veía una diferencia de lo que estaba haciendo. Yo siempre le decía, bien, bastante bien, estoy bien, lo hago bien, pues no tengo ninguna lesión. Sí, vamos al campeonato del mundo. Ah, bueno, excelente, allá nos vemos. Y recuerdo estar compitiendo en ese evento y fui avanzando un combate tras otro combate tras otro combate. Y recuerdo que los últimos, para entrar a medallas fue contra Irán. Después fue contra Turquía y después fue contra un ruso. Y recuerdo que yo tenía como ya varias anécdotas de mis otros compañeros con más experiencia, que estos países eran países muy fuertes. Entonces sí me sentía algo bueno, bastante nervioso, pero como fui compitiendo y lo fui logrando, recuerdo que pues lo estaba disfrutando y realmente no sabía lo que estaba haciendo. Yo solamente decía, le gané al que mi compañero dijo que estaba difícil, bueno, como país. Y al final recuerdo haber estado compitiendo contra el ruso Alexei Denisenko, un ruso bastante complicado, que hasta la fecha ha tenido bastantes logros. Y recuerdo que no podía, no podía con él. Yo trataba de atacar y él atacaba más. Trataba de defender y él defendía más. Entonces no había una forma en la que yo pudiera conectar puntos. Entonces hubo un momento en el que me caí y me sentí derrotado. Me sentí como si ya no pudiera, que ya perdí. Pero no sé por qué cuando volteé a ver la cara del ruso, lo vi agotado, lo vi cansado. Y yo pensé en mí, yo me siento cansado. Entonces, bueno, todavía puedo lograrlo. Es tan gracioso el que alguien piense tantas cosas en combate porque realmente no piensas en nada, solamente estás pensando en lo que estás haciendo, en tus técnicas y cómo lo vas a hacer, pero nunca te hablas a ti mismo. Y yo me recuerdo haberme estado diciendo tantas cosas en ese momento y recuerdo cómo fue el verle la cara y decir, no, sí puedo, ya lo cansé.
y ataqué, y ataqué, y ataqué, y ataqué hasta que le di la vuelta y de estar perdiendo por 5 puntos, ir ganando por 7 y terminar el marcador por una diferencia bastante buena. Entonces, yo no sabía qué había logrado, pero estaba feliz porque todos los mexicanos que estaban ahí estaban felices, entonces yo también era feliz. Y así fue como Y, y conseguí en este resultado. Y en esa parte seguramente cuando se termina o concluye el combate, pues siempre durante el marco del combate, pues la concentración, la parte de la disciplina, siempre estar al tanto, como dices tú, de tu ofensiva y de la defensiva del rival. Y cuando termina el combate seguramente rompes en júbilo, ¿no? Como dices, la alegría. Son los momentos más importantes en el taekwondo porque nos da la pauta de cuando se rompe la cuestión de la concentración y ahí es directamente es donde emergen las emociones. Sí, ya desde un principio antes de estar dentro del tatami estás con las emociones como una montaña rusa. Estás para arriba, estás para abajo, estás calentando, todavía no te llaman, o ya casi vas a pasar. Todo este tipo, todo el tiempo hay emociones de todo tipo. Te sientes mal, te sientes bien, pero aprendes a llevarlas de la mano contigo. Y la verdad es que es algo muy, muy padre el aprender a hacer esto, porque te controlas en un 100% y aprendes cosas nuevas de ti. Que así es de parte del significado que deja el taekwondo en quienes lo practican. Oye, y aterrizando en la parte de los Juegos Centroamericanos, porque tu nombre ha emergido en esas competencias, y digo, también son momentos muy importantes para tu carrera, para tu trayectoria, y vaya que le dan un plus muy importante pues en esta gran trayectoria de César. En esos momentos de Juegos Centroamericanos también son competencias inolvidables, ¿no, César? Sí, recuerdo muy bien cada uno de estos eventos. Son eventos que tú piensas que van a ser algo más sencillos porque estás compitiendo en un Grand Prix o en algo un poco más complicado y dices, bueno, voy a competir en el área centroamericana, debe ser un poco más sencillo, pero te das cuenta ya estando ahí que no es así, porque todos estos países de Centroamérica se preparan específicamente para esos eventos, porque son los eventos en los que pueden participar o que la economía del país les da para estar en esos eventos. Entonces, tienen que aprovecharlo en un 100% y conseguir los puntos. Entonces, es estar compitiendo contra estos países que se prepararon específicamente para ese evento, contra los mexicanos que sí nos preparamos, claro que para estos eventos, pero con miras a algo más. Entonces, vaya que recuerdo que entré un poquito, la verdad que confiado y no las vi, no la vi tan fácil. Y bueno, al final terminé obteniendo buenos resultados, pero sí fue algo muy complicado también. Así es, la misma complejidad, ¿no? De estar, pues, solamente ante rivales que ven ellos como un gran escenario, como un escenario también de escaparate, el momento que ellos también tienen para mostrar su nivel y el momento donde quizá ellos también dan el 150% y se vuelven también combates muy importantes. Pero vaya, aquí el punto importante es que, pues, bien saliste airoso en esas cuestiones, en esos combates que ahora recordamos con este paso. César, y ahora, bueno, de cara a lo que es este proceso, o a lo que se ha vivido en este proceso nuevo de la parte de la transición del taekwondo en México, pues ¿cómo te encuentras tú en esa parte? Ahorita vemos que pues se aplazaron los Juegos Olímpicos, México cuenta con 2 plazas para ir a los Juegos de Verano, pero ¿cómo va el proyecto de César Rodríguez en un marco nacional del deporte de taekwondo que siempre es bien competido porque aquí en México nos podemos encontrar finales olímpicas, finales mundiales y claro está el ejemplo con el nivel de competencia que se tiene. Pues ahorita, como bien lo mencionas, solamente hay 2 plazas para Juegos Olímpicos. Obviamente todos los mexicanos, todos los cuando dentro de la selección y fuera, estamos apoyando o vamos a apoyar al 100% a estas dos personas que vayan a competir en los Juegos Olímpicos. Este, pero pues el proceso que yo estoy viviendo es un tanto diferente. Yo no estoy, pues, bien mencionado que no estoy dentro de este proceso ahora en Tokio, pero la verdad es que no termina todavía. Yo me siento con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos. Lo que sucedió ahorita con la pandemia, pues la verdad que es algo bastante triste, bastante, pues
mm, no bueno para muchas personas, para varios negocios, pero para otras personas sí lo es. Para mí fue un respiro, fue un descanso del taekwondo, por decirlo así, de recuperarme, lesiones, etcétera, estar con mi familia, que es algo que extrañaba mucho, o sea, no solamente verlo una semana o dos y ya nos vemos, tengo que seguir entrenando, estar con ellos más de un mes, o sea, para mí me hace muy feliz, me siento muy contento de estar con ellos, los quiero mucho y creo que esto me sirvió para darme cuenta de dónde puedo seguir sacando energías, ánimos y claro que mi proceso todavía no termina y voy a continuar hasta los siguientes Juegos Olímpicos y bueno, ya con mejores metas y con un camino un poco más diseñado para lograrlo. Y bueno, creo que desde el principio siempre he estado muy bien en el peso, nunca he tenido problema con ello. Entonces yo creo que a pesar de todo, creo que tengo un buen camino para hacerlo y cumplir mi... Así es un momento importante para la introspección, ¿no? Para la parte de hacer un autoanálisis, pues cuestiones personales, cuestiones quizá también de puntos en la parte deportiva. Digo, y realmente eres muy joven, te alcanza el proceso para llegar a París sin ningún problema y como dices, ahora diseñándolo, pues vienen etapas y diseñando un proceso de ir a centroamericanos nuevamente, de ir a Juegos Panamericanos y obviamente y con todo la parte del embagalaje que se da y yendo a competencias internacionales, que eso es, pues obviamente, pues eres asiduo. En esta parte es muy relevante y el hecho de traerte aquí con nosotros también es un punto importante. El taekwondo en México ha crecido mucho, lo hemos dicho, son 20 años desde aquella primera medalla de Víctor Estrada y todo lo que ha vivido el taekwondo a lo largo de su historia o en la historia moderna aquí en el deporte mexicano. ¿A qué se debe que este deporte ha gustado mucho a los mexicanos? Le ha dado muchísimo pues satisfacciones al pueblo mexicano en cuestión deportiva y ya la gente lo adoptó, vaya, vemos muchísimos niños practicándolo, muchísimos niños que seguramente pues tienes la misma edad que un servidor, pues te tocó ver esa primer medalla de Víctor siendo niño y ahora las generaciones ya van creciendo, van representando a México, porque no todos son Juegos Olímpicos, también hay muchísimos, como decíamos, las medallas que tú has obtenido, pues vamos, no acabaríamos con sacar los itinerarios de todas las competencias donde México ha conseguido muy buenos lugares. ¿A qué se debe el éxito del taekwondo en México? Bueno, México siempre ha sido bueno para los golpes. Desde ahí empezamos. Eh, pero yo creo que el haber tenido a estos grandes personajes, estos personajes que son dignos de mencionar como María Espinosa, Memo Pérez, Los Salazar, Víctor, todas esas personas que han estado ahí dentro, yo creo que son personas y ejemplos a seguir para muchos de nosotros. Y yo creo que eso ha servido como inspiración, ha servido como parte importante para que nosotros sigamos soñando y sigamos creyendo que podemos lograrlo, que podemos hacerlo y no rendirnos. Y yo creo que la inspiración que estas personas y su humildad que nos transmiten desde que somos niños, el respeto, que es algo también muy importante para mencionar, yo creo que son de las bases importantes que ha hecho que los mexicanos estemos ahí con disciplina, con esfuerzo y sigamos dando grandes resultados. Así es parte importante del crecimiento que ha tenido el taekwondo dentro del deporte a nivel nacional. Hay un punto muy relevante en esta parte de la vida de los atletas. Los atletas tienen una vida, pues es que acá directamente en México, luego cuando hay competencias, pues de repente el atleta se juzga si tiene malos resultados. Si tiene buenos, pues solamente pues el aplauso y todo lo que viene. Pero acá la cuestión de nosotros es relevar todo lo que se ha hecho y que se ha hecho bien. Pero en este mundo deportivo hay un factor que para mí es muy importante y es la parte de la familia. La familia juega un factor importante, es en el soporte donde ustedes ven todos sus sueños, ven todo el refugio, quizá a las tardes de sacrificio, a los largos viajes. Esa parte del factor de la familia, ¿qué rol juega en un deportista de alto rendimiento? Sí, y de hecho no solo la familia, también las personas que están detrás de ti, que vienen siendo tus presidentes de federación, tus profesores, desde la misma escuela en la que creciste, todas estas personas que siempre han estado contigo, jamás te van a criticar en si perdiste o nunca te van a dar
menos de lo que te dan todo el tiempo. Entonces, yo creo que sí es algo muy importante el contar con el apoyo de la familia y de todas estas personas porque al fin de cuentas te ayudan a crecer y ese apoyo hace la diferencia porque pues es una parte emocional que pues no se desarrolla tan fácil y que al final de cuentas sabes que cuentas con estas personas para cuando te caigas o cuando estés arriba. Siempre te van a dar la mano y siempre van a estar ahí contigo incondicionalmente. Así es, siempre saber que hay alguien dentro de esta parte, del atleta como soporte y para encaminar a los objetivos y a los sueños. César, en esta parte de lo que has vivido, vaya, ¿cómo podemos describir qué ha dejado en tu vida el taekwondo? El taekwondo, aparte de grandes amistades, de grande aprendizaje, el taekwondo ha dejado en mi vida mucha satisfacción personal, mucha satisfacción mucho amor hacia mi bandera, el ver tu bandera en lo más alto, el escuchar tu himno nacional es en ese momento es otra cosa, o sea, es algo indescriptible y te genera una euforia, una emoción que, como te menciono, no se puede describir, pero que es muy bonito. Entonces, yo creo que estas cosas que no se mencionan tanto, pero que están ahí en el momento en el que consigues el resultado, son las satisfacciones que uno como atleta disfruta demasiado. Sí, vaya, eso es algo muy importante y seguramente, como dices, es lo más preciado para un deportista ver a su nación, ver a su país, entonar su himno y ver la bandera en lo más alto a miles de kilómetros fuera de México, ¿no? Debe ser algo realmente importante. Y vaya, para los chicos que hoy nos escuchan y que seguramente verán la entrevista, pues a través de la reproducción aquí en Instagram, en Facebook o en YouTube, para ellos, ¿algún consejo, César, para que se integren bien, ya sea el taekwondo o algún otro deporte? Para las nuevas generaciones, porque digo, es también otra parte del servicio de tenerlos aquí a ustedes, pues igual de brindar un consejo a aquellos chicos que hoy están por aquí regalándonos algún minuto de su tiempo para escuchar esta plática, escuchar pues de otro deporte distinto al fútbol, porque recuerden que en México no todo es fútbol, también existen otros deportes que son bastante relevantes para nuestra nación y es parte del taekwondo. ¿Cómo invitar a la gente a que realice el taekwondo pues en los diferentes estados de la República Mexicana? Pues realmente creo que el hacer deporte te genera carácter, te da unas bases no solamente para el medio, para lo que estás haciendo como el deporte, te genera también esas bases para vivir, para la vida cotidiana, ese carácter, esa reacción, esas bases que se necesitan solamente te los va a dar el deporte. Y no solamente el taekwondo, cualquier deporte. Yo creo que es algo muy importante el aprender a estar abajo y cómo llegar a la cima, el aprender un poquito de la humildad, un poquito de todas estas cosas que es muy importante para todos y yo creo que todas las deberíamos de aprender y yo creo que no es solamente como invitar, sino también tener el deseo por ello y pues también por tener una salud física. Muchas personas llegan al deporte más que, bueno, llegan a hacer deporte por cuidar su cuerpo, su peso, etcétera, pero realmente esto te da algo más, te aporta algo más que no se ve a simple vista, como te lo menciono, como carácter, disciplina, esfuerzo, y yo creo que estas son las bases con las que uno debe de iniciar el deporte e invitar a las personas para que se unan y lo hagan, y lo practiquen. Así es, pues bueno, es un mensaje muy importante y relevante respecto a la ejecución, a la práctica de este satisfactorio deporte que es el taekwondo. Hoy recordábamos a María Espinosa y su última medalla en Río. Digo, es un deporte que nos ha dejado bastantes alegrías, bastantes gratos momentos y creemos que seguirá siendo porque es parte de nuestra nueva modalidad en la parte de los deportes y obviamente con César esperamos verlo en París y esperemos darle el seguimiento debido a sus futuras competencias. César, te deseamos todo el éxito que te lo mereces, lo has trabajado bien y estamos pendientes pues de los siguientes resultados que esperamos y serán satisfactorios. Muchísimas gracias y te agradezco la invitación. Pues bueno, fue la historia del deporte, de la modalidad de taekwondo, historias del tatami y esta tarde con César Rodríguez. Nos vemos hasta la próxima.